Buenas tardes, mi nombre es Mario Valas y les voy a hablar sobre el mandato. Primer punto, antecedentes históricos. Etimológicamente la palabra mandato procede del latín manus datio, lo que se puede con el simplemente hecho de darse la mano, mandante y mandatario, para simbolizar la amistad y confianza que existe entre ambos, lo cual motiva la creación de un vínculo jurídico contractual que los uniría. Por otro lado, en el derecho romano el mandato se conforma como un contrato consensual en la medida que se perfecciona por el consentimiento. Sin estar sujeto a una forma determinada, es imperfectamente bilateral y gratuito, ya que se trata de un deber moral basado en las relaciones de amistad. Segundo punto, tenemos definición del contrato de mandato. Según Puig Peña, el mandato es aquel contrato en cuya virtud una persona, el mandatario, con retribución o sin ella, se obliga a llevar a cabo por cuenta o encargo de otra persona, el mandante, la gestión de uno o varios negocios de esta. La definición legal en el artículo 1686 del Código Civil regula: por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios, contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Según nuestro Código Civil, el mandato se encuentra incluido en los contratos preparatorios, porque establece una situación que encamina a la celebración de contratos posteriores. Como tercer punto tenemos los elementos esenciales del contrato de mandato. Elementos personales. Estos serían el mandante y el mandatario. En cuanto al mandante, la legislación de nuestro país no nos presenta requisitos especiales en cuanto a la capacidad para otorgar mandato, porque se entiende que debe de tener la que sea necesaria para realizar personalmente los actos o negocios para los que se confiere el mandato. No obstante, hay limitaciones. La primera limitación: el marido no puede dar mandato para disponer de bienes comunes de su matrimonio o para celebrar contratos que obliguen también a la esposa, si no es con el consentimiento de ésta y viceversa. Segunda limitación: los representantes individuales de las personas jurídicas societarias pueden otorgar mandato en su nombre siempre que los actos o negocios para los que se da se encuentren dentro del objeto social del ente. Tercera limitación: el mandante solo puede dar mandato para aquellos actos o negocios que no debe de realizarse personalmente. En consecuencia, no se puede dar para testar o donar por causa de muerte, así como modificar o revocar dichas disposiciones. Cuarta limitación: los representantes de menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general sino especial solamente para un acto o negocio especial que no puedan atender personalmente. Elementos reales: son actos o negocios para los cuales el mandante le da poder al mandatario. Todo negocio es un acto jurídico. Acto no es equivalente a negocio. Elemento real: objeto del contrato de mandato. El requisito que tiene que llenar es que a la hora de otorgar un mandato, este sea lícito, posible y que no sea prohibido por la ley. Cuando son actos personalísimos, no se pueden conferir mandatos. Elemento formal: en nuestro Código Civil, en el artículo 1687, se requiere que el contrato de mandato conste de escritura pública como requisito esencial de su existencia. Si no hay escritura, no hay mandato. En este contrato, como se estudió en la parte general, la forma, o sea, que observarla, determina la existencia del contrato. Además, si el elemento real del mandato es enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales, también debe de constar en escritura pública. En todo caso, el testimonio de la escritura pública del mandato o de su revocatoria debe presentarse al registro de poderes, dependencia del organismo judicial, a efecto de registrarlo. La obligatoriedad de la escritura pública tiene dos excepciones en el artículo ya citado. La primera: si el valor del asunto no pasa de 1,000 quetzales, en este caso puede hacerse por documento privado con legislación notarial o en acta autorizada por el alcalde o juez local. Segunda excepción: cuando la representación se da para asistir a sesiones o juntas directivas o asambleas de sociedades o ejecutar acto en que la ley lo permite. Como cuarto punto vamos a hablar de la forma del contrato de mandato. Según René Arturo Villegas Lara, la forma del contrato de mandato, su validez y eficacia no está sujeta a una determinada. Puede ser expreso o tácito. A su vez, el mandato puede conferirse en documento público o privado o verbalmente. El mandato debe de constar en escritura pública
como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública en estos casos. Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Sin embargo, el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. En el segundo caso sería cuando la representación se confiere por cartas de poder para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. Como quinto punto les voy a hablar sobre el objeto del mandato. Según la legislación en el artículo 1688 del Código Civil, puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. No se puede dar para poder testar o donar por causa de muerte ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Según Héctor Armando Jiménez Bonilla, el objeto del mandato lo constituyen los actos y negocios jurídicos que el mandatario queda autorizado a celebrar por cuenta de su mandante, haciendo el mandatario que la gestión de interés ajeno que realiza frente a terceros ha de ser de todo caso lícita y determinada. Además, no podrá tener intereses de carácter personalísimo. Mi nombre es Diego González y les hablaré sobre los caracteres del contrato de mandato, las clases de mandato y su terminación. Según la doctrina, el mandato es un contrato consensual, porque son aquellos que quedan perfeccionados o concluidos con todos sus efectos desde que las partes se ponen de acuerdo. Es bilateral, porque tienen que haber dos partes, el mandante y mandatario, aunque éste pueda ser aceptada expresamente o tácitamente, el mandato que se le otorgue. Es oneroso, porque el mandatario tiene derecho a cobrar por el servicio que le va a prestar al mandante, y solo será gratuito si el mandatario expresamente acepta la gratuidad. Este es un contrato basado en la confianza que el mandante otorga al mandatario. Según la legislación de Guatemala, sus caracteres son: principal, porque subsiste por sí solo; es solemne, porque debe de constar en la escritura pública como requisito esencial para su existencia, así lo establece el Código Civil en su artículo 1687. Es gratuito, ya que el Código Civil establece: solo es gratuito el mandatario que hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Es revocable, porque el mandante o mandatario tiene la facultad de dejar sin efecto el contrato, y así lo establece en su artículo 1699 del Código Civil. Las clases del mandato. Está el mandato con representación o mandato sin representación. El mandato con representación son los actos o negocios que el mandatario, dentro de las facultades que le hayan otorgado, el cual vincula directamente al mandante. Mandato sin representación, En este, el mandatario actúa en nombre propio y los terceros no tienen ningún vínculo con el mandante. En el mandato sin representación, el mandante no tiene responsabilidad frente a terceros, en virtud de que no aparece públicamente en ningún acto o contrato jurídico. El mandato general y el mandato especial. El mandato general es el que se da para cualquier acto o negocio del mandato, pero aunque sea general no puede donar entre vivos, contraer matrimonio, pactar capitulaciones matrimoniales, etc. Según nuestro Código Civil, en el artículo 1690 establece: el general comprende todos los negocios del poderante. Mandato especial. Son aquellos que se otorgan para uno o más negocios en específico. Son los que contienen cláusulas especiales o facultades especiales. Es otorgado en términos generales, pero en el cual se establece que el mandatario pueda realizar ciertos actos cuyos efectos podrían tener gran trascendencia en el patrimonio del mandante, y se encuentra regulado en los artículos 1690 al 1693. El mandato judicial es el que se otorga para las gestiones en el orden judicial, pero como se dijo, en este se rige por las reglas establecidas en la ley del organismo judicial. Es aquel que se otorga con el objeto de que a unas personas se les represente ante los tribunales. Y por último, la terminación del mandato. La terminación del mandato se da por las circunstancias o motivos siguientes: 1. Por el vencimiento del término para el que fue otorgado. 2. Por concluirse el asunto. 3. Por revocación. 4. Por muerte o interdicción del mandante o mandatario.
5 por renuncia al mandatario. 6 por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley o inhabilite los ejercicios mandatos. 7 por disolución de la persona jurídica que lo hubiera otorgado. Mi nombre es Luis Diego Guerra España. Yo les voy a hablar sobre el contrato de mandato en la legislación internacional. Contrato de mandato de España. En el Código Civil Español, en el artículo 1709, establece: por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargado de otra. En un inicio, la obligación del mandatario es hacer algo por cuenta del mandante, pero no en nombre de este. Sin embargo, el mandato junto a este carácter puede ser público o representativo, si se ha conseguido el dominio de la representación directa a favor del mandatario. Ahora bien, en Guatemala, el mandato, señalado en el artículo 1886, por el mandato es una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios, lo cual se extiende como aquel apoderamiento del notario por medio de la expresión de voluntad del solicitante con el objeto que pueda cumplir o realizar ciertas obligaciones de forma legal ante cualquier acto o negocio jurídico que se le requiera. El Código Civil, en su segunda parte, en el título 2, regula en cuanto a capítulos todo lo relacionado al mandato como un contrato particular, siendo estos artículos. Artículo 1, disposiciones generales, artículo del 1886 al 1704. Capítulo 2, obligaciones del mandatario, del 1705 al 1711. Capítulo 3, obligaciones del mandante, de 1712 al 1716. Y capítulo 4, terminación del mandato, del 1717 al 1727. Mi nombre es Joshua Flores y hablaré sobre el contrato de sociedad. Las sociedades han ido creando instituciones que permiten y alientan el esfuerzo colectivo y el beneficio general. Entre las muchas instituciones de esa naturaleza destaca, para ser quizás la mejor formulada y más empleada, la sociedad. Para poder comprender mejor este contrato, debemos definirlo. Según Ernesto Vitari, señala que la sociedad es una persona jurídica creada por un contrato a la que dos o más personas aportan o se obligan a aportar bienes o servicios, a fin de conseguir un patrimonio que se destinará a una actividad económica lícita, no comercial, cuyas utilidades se pueden repartir entre los socios. Según el artículo 1728 establece qué es la sociedad y dice que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. El contrato de sociedad como negocio jurídico que es, requiere para su validez de ciertos elementos esenciales, los cuales son personales. Este elemento personal del contrato son los socios. Como ya se acotó, tienen que ser dos o más, y para que este se celebre tienen que estar dispuestos a aportar sus bienes al capital social. Elementos reales. El elemento real en el contrato de sociedad son en sí los aportes de los socios, entendiendo por aportes a bienes dinerarios o no dinerarios que se entrega a la sociedad para cumplir los objetivos que los contratantes se estipularon. Y elementos formales. Al celebrar un contrato debe existir un elemento que pruebe la existencia de dicha sociedad. El contrato de sociedad debe celebrarse por escritura pública o inscribirse en el registro respectivo. La forma de los contratos de sociedad, como ya lo dijimos, al contrario de lo que dice el Código de Comercio, en el que celebrar el contrato de sociedad es un requisito de la existencia y validez del negocio, en la sociedad civil el código se contrae a decir que debe ser en escritura pública como requisito para que nazca la persona jurídica. Conforme a nuestro Código Civil, en los artículos 1729 y 1730 expresa que un contrato de sociedad debe celebrarse en escritura pública y contener los requisitos esenciales siguientes, los cuales explicaremos detalladamente. El objeto de la sociedad, su razón social, domicilio de la sociedad, plazo, capital social y aporte de cada uno de los socios, utilidades o pérdidas de cada socio, a causa de desilusión antes de vencerse el plazo y base de liquidación y división al haber social, cantidad que puede tomar cada socio periódicamente para sus gastos personales, modo de resolver diferencias entre los socios, fecha de administración, la cual puede ser individual o colegiada, y otros pactos que
Acuerden y también podemos decir que si la escritura constitutiva se le quisiera ampliar o realizar una modificación, debe hacerse obligatoriamente en escritura pública, siempre y cuando en dicha modificación no contravenga nada que se haya pactado con anterioridad en el documento. Las sociedades de Guatemala están reguladas en el Código Civil de Guatemala, aparte en el artículo 1728, el cual textualmente indica lo siguiente. Las sociedades es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. También la sociedad se divide en varias clases. En el derecho civil existen una gama de clasificación de sociedades en la que tenemos las sociedades civiles y mercantiles. Entendiendo por sociedad civil, según la Real Academia Española de la Lengua, señala que una sociedad civil es el conjunto de los ciudadanos de una sociedad considerados desde el punto de vista de sus relaciones y sus actividades privadas, con independencia del ámbito estatal. Ahora, una sociedad mercantil es una sociedad libre y voluntaria que ocupa un conjunto de personas con el fin de obtener ganancias a raíz de las actividades económicas para posteriormente, como ya dije, tener ganancias. En la legislación actual se contemplan 5 clasificaciones de las sociedades mercantiles, entre las que tenemos la sociedad colectiva, que según el Código Mercantil de Guatemala, en el artículo 59 expresa lo siguiente. La sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Tenemos también la sociedad comandita simple. En el artículo 68 del Código Mercantil dice: es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. También tenemos la sociedad en comándita por acciones. En derecho mercantil, en el artículo 195, señala la definición de este tipo de sociedad. Y nos dice: la sociedad en comándita por acciones es en la que uno o varios socios comanditados responden de forma subsidiaria, ilimitada, y uno o varios socios comanditados tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que se han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. El contrato de sociedad también tiene características, entre las que podemos mencionar solemne, plurilateral, porque los derechos y obligaciones recaen sobre todos los socios, o sea, es decir, que las prestaciones son paralelas para todas las partes. Es oneroso también porque todos los socios deben de dar un aporte a las sociedades y las obligaciones y las ventajas económicas son recíprocas para cada socio. Y por último, es principal. El Código Civil de Guatemala, en el artículo 1589, expresa claramente que son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. En esta oportunidad continuaremos hablando acerca de los contratos de sociedad en Guatemala. Continuaremos hablando acerca de lo que es el proceso de liquidación. Si bien sabemos, el proceso de liquidación es el momento en el cual pues, una sociedad se disuelve. Acá pues, se reparten los bienes activos, los pasivos, las deudas por pagar, la repartición de los bienes en cada uno de los socios. La liquidación en la legislación internacional encontraremos, por ejemplo, en México. En México este proceso se realiza por medio de los socios, ya que ellos pues nombran a un liquidador o estos pueden estar nombrados al momento de realizar la escritura social. En España, por ejemplo, los administradores de la sociedad pues, son los que se convierten en liquidadores y son los que se encargan de gestionar y dirigir todo de acuerdo a la norma. Podemos indicar que la liquidación en la legislación internacional en comparación de Guatemala, a diferencia de España y México, pues en Guatemala existe un órgano liquidador que pues se realiza o se escoge por medio de votos con cada uno de los socios para poder hacer este proceso. ¿Qué es el contrato de sociedad? Bueno, en la legislación internacional podemos encontrar en España, por ejemplo, que lo define el Código Civil,
que es un contrato en el cual dos o más individuos se comprometen a poner en común bienes, muebles, inmuebles, industria, para obtener beneficios económicos. En España, las sociedades deben de inscribirse formalmente por medio de escrituras públicas, igual que en Guatemala. Esto lo señala el artículo 129 del Código de Comercio Español, artículo 20 de la Ley de Sociedades y artículos 7 y 8 de la Ley de Agrupaciones del Interés Económico de España. Ahora en Guatemala, nuestro Código Civil indica que un contrato de sociedad es un contrato en el cual dos o más personas convierten a poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. El fundamento legal del contrato de sociedad en Guatemala lo encontramos regulado específicamente en el artículo 5, en la segunda parte, título 3 de la sociedad, donde indica a partir del artículo 1728 al artículo 1759, encontramos regulado todo lo concerniente al contrato de sociedad. La escritura de un contrato está dividida en tres partes: parte de introducción, cuerpo y conclusión. En encabezamiento y comparecencia se divide la parte introductoria, donde establece pues las personas que van a participar en este tipo de contrato, número de escritura, etc. Y aparte del cuerpo, encontraremos toda la parte medular de lo que es lo que va a contener el contrato. En las conclusiones, fe pública, advertencia de cierre, pues acá encontraremos al momento de que el contrato pues no se lleve a cabo o existen algunas limitaciones, acá pues establecen todas las consecuencias jurídicas que se van a tener por el incumplimiento de ese tipo de contrato. Autorización, encontraremos lo que son firmas, sellos, timbres y todo lo que da fe y legalidad a ese tipo de contrato.